Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Amigas y amigos, un primer comentario en este programa. El informe Ramírez sobre la tragedia de Amuay, a un año de aquel terrible acontecimiento, es quizá el documento más serio, impecablemente concebido desde el ángulo técnico, científico, de su rigor argumental, elaborado en Venezuela y quizá en Latinoamérica, sobre un siniestro sin antecedentes en la región. El titular del Ministerio de Petróleo y presidente de PDVSA demostró seriedad, responsabilidad, dominio del tema, asesoramiento ejemplar. Cumplió su comisión con propiedad, sin estridencia, sin concesiones a la retórica. Con acierto fue analizando todo cuanto ocurrió. Desmontó versiones sesgadas, amañadas, envenenadas, sobre lo que sucedió hace un año en el complejo refinador de Paraguaná y despejó todas las dudas acerca de si se trató de un hecho originado por la falta de mantenimiento o por un acto de sabotaje. La explicación sobre el sabotaje, la conclusión final, acaba con cualquier especulación perversa. Fue un acto de sabotaje que indudablemente no admite discusión y que deja muy mal parados a quienes sostenían lo contrario. Además, el hecho de que PDVSA se haya tomado todo un año para la investigación, que la hubiera adelantado sin prisa, sin sucumbir a presiones, revela un elevado sentido de seriedad. Venezuela, el Estado y el gobierno, así como la sociedad, tienen que estar, después de conocer este informe, satisfechos por la capacidad gerencial demostrada por las autoridades de la empresa petrolera nacional, sus directivos y sus trabajadores. Pero como tenía que ser, los sectores al servicio de la desestabilización que sirven a poderosos intereses transnacionales y están tarifados por ellos, rechazan el informe, sus conclusiones y pretenden ridiculizarlo. Ante semejante actitud no hay que preocuparse. Se repite cada vez que hay un tema que tenga que ver con la soberanía nacional, contra la cual ellos siempre actúan. Un segundo comentario. Si algo queda claro, después de la conmemoración de los 40 años del golpe contra el presidente Salvador Allende, es que los autores de aquel horrendo crimen quedaron históricamente descalificados y que la causa que enarbolaron para cometer la fechoría es despreciada en el mundo entero. A los autores los marcó para siempre ese hecho. La derecha de la región no se podrá quitar de encima jamás el oprobio en que incurrió. Queda deslegitimada de por vida. Lo cual no significa que no tenga sus seguidores y gente que defienda la bárbara acción del 11 de septiembre de 1973. Tan es así que en la región ha habido intentos dirigidos a repetir aquellos hechos. Uno de ellos fue el 11 de abril del 2002 en Venezuela, cuando la derecha política, económica y la traición de algunos mandos militares abolió la constitución vigente y secuestró al presidente Hugo Chávez. Ese germen ha estado latente. A lo largo de los años que lleva el gobierno, el proceso bolivariano, ha sido una constante esa conspiración. Y en los actuales momentos hay presagios agoreros que esos mismos sectores golpistas se encargan de negar y descalifican groseramente la denuncia de lo que plantean al atribuirle a la intención de perseguir a la oposición. Cuando en realidad sobran los indicios de lo que se proponen, del tiempo para realizar sus aventuras y de la logística con que cuentan. Creo que uno de los logros de la conmemoración de los 40 años de la miserable acción de civiles y militares en contra de la democracia chilena es haber retornado al recuerdo, a la recuperación de la memoria y a la toma de conciencia de que no hay que vacilar, que hay que encarar los nuevos desafíos de esa derecha que solo sabe chapotear en el crimen y en la corrupción. Una pausa y al regreso converso con la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. PTV, el canal de todos los venezolanos.
Tema complejo, difícil. Tema de la comunicación, de la información. Yo creo que es difícil arribar a conclusiones, pero es importante explorar ese territorio. Vivimos en sociedades muy comunicadas. La comunicación es un escenario de guerra prácticamente. Y creo que hay personas que aciertan en el análisis del tema. Y no es porque la persona que voy a entrevistar sea ministra de Comunicación e Información. Cualquiera puede ser ministro, ¿no? Yo creo que Delcy Rodríguez tiene cualidades para asumir el tema. Y por tanto es la invitada de hoy. Bienvenida, Delcy. Gracias, doctor. ¿Cómo concibe la comunicación en un gobierno democrático? Bueno, definitivamente, primero agradecerle la invitación, ¿no? Lo que tiene que ver la comunicación en un gobierno democrático básicamente está centrado en los derechos del ciudadano. El derecho, por ejemplo, a una información veraz y oportuna. Muchas veces nosotros vemos con preocupación que los medios privados se cartelizan en una política comunicacional. Una política comunicacional, además, dirigida a la negación de la realidad. Bueno, la comunicación en un país democrático, un gobierno democrático, en el caso de nuestro país, pasa por el reconocimiento del derecho del otro. Galeano decía que nunca antes tantos habían sido tan incomunicados por tan pocos. Y es verdad, cuando se carteliza, como usted hablaba bien, de la comunicación global, esa comunicación está globalizada, está cartelizada en un solo sentido que responde a intereses de grandes grupos económicos y que no responde a las realidades de los pueblos del mundo. Bueno, nosotros decimos, ese es el imperio de la mentira. Ahora, en Venezuela, donde hay un gobierno en revolución, la revolución bolivariana, construida sobre los principios de nuestros libertadores, que ahorita tenemos además el legado político e ideológico del comandante Chávez, bueno, no puede ser sino una batalla por la verdad, definitivamente, y por una comunicación centrada en la comunicación de la información y de la política basada en la realidad y en la verdad. Y yo creo que los ciudadanos agradecen eso. Una batalla por la verdad, tú lo has dicho. Ahora, ¿cómo se alinean las fuerzas allí? Fíjese, yo traje estas láminas porque el doctor Rangel y yo siempre conversamos el tema de preocupación diario. Lo primero que hacemos es leer la prensa, bueno, porque indistintamente que hoy en el mundo existen otros medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, quienes crecimos con la prensa, yo crecí con la prensa y estudié con la prensa. Por ejemplo, a mí me ponían a un periódico de circulación nacional a subrayar sinónimos, antónimos, ideas principales, ideas secundarias, es decir, era hasta un material de estudio. Hoy los medios de comunicación impresos a veces hasta cuesta asumirlos como tales porque hasta vienen con errores ortográficos, por ejemplo. Pero el tema en cuestión, la preocupación nuestra, el regreso a clase, doctor, que ocurrió esta semana, el día lunes. Bueno, usted ve qué sucedió al día siguiente, qué pasó en los medios al día siguiente. ¿Qué pasó? No existió el regreso a clase, sencillamente no existió, miren, no faltaron pupitres. Pocos alumnos asistieron al primer día de clase y fíjese que me llama mucho la atención. Flojón regreso a clases. Cuando usted afirma algo porque tiene una fuente, ¿verdad? La fuente es reveló recorrido de este periódico. Entonces, el problema muchas veces con los medios, y que bueno, que están alineados políticamente y nosotros sabemos dónde están alineados, es la prepotencia con la cual se comunica. El recorrido que haga un periodista, que hagan 2, 3, 4 periodistas, no puede sustituirse sobre la realidad. Eso es igualito con lo que ocurrió en el golpe de Estado del 2002, cuando Pedro Carmona dice, bueno, yo soy presidente, pero el orden constitucional, ¿qué establece al respecto? ¿Usted es fuente de derecho como para autodenominarse presidente de la República? No. Pero eso es una característica fundamental de la oposición venezolana, la prepotencia. En este caso, bueno, los medios, sencillamente, por su prepotencia característica, se sustituyen no solamente en la realidad, sino en fuentes oficiales. La negación de un hecho tan hermoso como que millones de niños y niñas hayan regresado a clase, donde además estamos en un país de matrícula escolar progresiva, que ha aumentado la escolaridad. Esto es lo único que los medios tienen que decir. El presidente Nicolás Maduro inauguró el día lunes una escuela que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez y en esa escuela
fueron realmente momentos gratificantes. Hubiese querido que ese programa hubiese durado todo el día, porque teníamos a los niños, actividades con los niños, fuimos al laboratorio de informática, invitaron al presidente a una entrevista de radio, entonces tenían su radio en el colegio. Entonces uno dice, ¿por qué esa realidad es negada? ¿A qué se debe eso, doctor? Entonces es una dictadura mediática. Por eso es que el presidente lo llama que hay una dictadura mediática, porque están cartelizados en una sola línea. Felizmente, doctor, para nosotros y para el país entero, estos medios tienen baja circulación. No podemos hablar que los medios de la prensa escrita, medios nacionales privados, son hoy lo que eran hace 20 años, felizmente. Su circulación es muy corta, su llegada es muy corta, pero aunque la circulación sea baja, eso no niega que hay una política, ellos sí tienen una política coordinada, pero una política coordinada a negar el derecho a la información veraz y oportuna del ciudadano. ¿Tú le das a ese dato una connotación subversiva? A la manera prensa. como enfocan esos medios. Yo pienso situación. que la prensa hace mucho tiempo, los medios dejaron de cumplir su rol de comunicación y de informador y sencillamente se sustituyeron en partidos políticos. Eso fue denunciado durante muchos años por el presidente Chávez y bueno, actualmente el presidente Maduro lo señala, incluso hace un llamado con preocupación. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en la Venezuela de hoy, en la Venezuela que queremos construir, en la Venezuela para todos? Porque no solamente es para un grupo o para un pequeño grupo. Uno debe pensar en el país. Creo que los medios están obviando y no están pensando en el país. Entonces, si usted me dice, hay una posición subversiva, bueno, yo le podría decir que no les voy a catalogar, no les voy a dar ese entusiasmo, ¿no? Yo creo que sencillamente es un grupo muy pequeño, muy reducido, que afortunadamente frente a esta ofensiva que ha sufrido la revolución bolivariana... Pero el 11 de abril, perdona que te interrumpa, tuvieron una actitud subversiva. Completamente, no solamente subversiva, golpista, golpista. Porque cuando nosotros vimos el desarrollo del golpe de Estado y cómo comienza el golpe de Estado estuvo pautado principalmente por medios de comunicación y sobre todo por la televisión venezolana. ¿Qué pasó durante el golpe de Estado? Bueno, no, ellos no fueron subversivos, ellos fueron antidemocráticos, incluso en una posición criminal. Entonces va más allá de lo subversivo, doctor. Ahora, Delcy, ¿cómo manejar democráticamente esa situación? Yo creo que Venezuela hoy cuenta con una constitución y es, de hecho, un Estado constitucional de derecho. Cuenta con un entramado legal y jurídico con los cuales responder a eso. Pero al margen de la ley, que debe respetarse, debe garantizarse al ciudadano el derecho a la información veraz y oportuna, y no me voy a cansar de decir esto, bueno, al margen de que existe ese marco constitucional y legal, también hay un mapa político en el país, hay fuerzas vivas en el país que afortunadamente han dado voz en distintas maneras a las formas de comunicación, y en eso los medios comunitarios, los consejos comunales juegan un papel súper importante. Te hago la pregunta porque hay la opción, que no es democrática de manera de ver, de censurar o de reprimir. ¿Qué otra opción queda? No, yo coincido con usted, yo no estoy de acuerdo. De hecho, fíjese, hay que hacer un poco de memoria, no solamente con los medios de comunicación, sino también con lo que tiene que ver el ejercicio de la política en Venezuela. ¿Qué marcó el ejercicio de la política en Venezuela en la Cuarta República? La disidencia no es que era censurada en los medios, era censurada la vida de las personas disidentes en política. O se le aplicaba cárcel o sencillamente era desaparecida, torturada o asesinada. Bueno, en el caso de los medios, Venezuela garantiza plenamente la libertad de expresión. Ahora bien, esta garantía tampoco debe entenderse, doctor, como que viven al margen de la ley. Yo creo que el encauzamiento debe ser a través de nuestras normas. La Constitución bolivariana, que es una constitución de grandes aportes en garantías constitucionales, bueno, puede encauzar esa actividad. Y acompañamiento de ese encauzamiento constitucional y legal, por supuesto, están las fuerzas vivas de la revolución. Ahora, ¿cómo el dilema que se plantea, ¿no? Es cómo en esa batalla comunicacional que existe, porque evidentemente existe, pues, el escenario de confrontación hoy en día son los medios de comunicación, prácticamente. ¿Cómo lograr que precisamente lo que tú señalabas, se respete la Constitución, se respete al ciudadano en su derecho que tiene, pero que al mismo tiempo eso no afecte
la posibilidad de sectores o de grupos en comunicarse también. Sí, el problema está, doctora, en que no se debe confundir una cosa con la otra. Ajá. El ejercicio de la comunicación o el ejercicio de la política no debe confundirse con una actividad delictiva. Es decir, cuando el ejercicio de la comunicación traspasa los límites de la actividad en cuanto a libertad de expresión en sí misma, ¿Qué hacer entonces? Ya estamos en otro ámbito, que es el ámbito de la legal. comisión de delito, es el ámbito de la infracción civil, administrativa. Entonces, bueno, ahí debe aplicarse la ley. Yo sí creo que ahí, en ese sentido, debe reducirse los ámbitos de impunidad, porque entonces ya estaríamos en el marco del chantaje, ¿no? Bueno, yo como hay libertad de expresión, yo puedo llamar abiertamente a la muerte del presidente, al asesinato del presidente. Es decir, la apología del delito no debe estar inscrita ni permitida en el ámbito de la libertad de expresión, porque, repito, ya no es libertad de expresión, ya es otra cosa. Entonces, ahí sí yo insisto que no debe existir impunidad en esa materia. Hace poco, en un programa de radio, llamaron a la muerte del presidente. Bueno, eso debe, yo solicité a las instancias correspondientes una investigación al respecto. Y debe aplicarse la ley si, en este caso, que fue apología de magnicidio, debe aplicarse la ley. No puede existir, digamos, otro camino para ello. Si hablamos de batalla comunicacional, ¿quién está ganando la batalla en este momento? ¿O hasta ahora quién está ganando? Bueno, yo creo que hasta ahora la revolución bolivariana ha dado amplias muestras, no solamente en el ámbito comunicacional, sino en todos los ámbitos que vamos ganando la batalla. Felizmente, porque si cartelizarse para la tristeza, el odio, por el mal, si imperara en Venezuela, bueno, no tendríamos los índices no solamente socioeconómicos, sino también de felicidad que hoy puede mostrar Venezuela al mundo. Entonces, con seguridad puedo decir que nosotros estamos ganando la batalla comunicacional, a pesar que eso no significa que neguemos que debemos ser autocríticos. Nosotros quisiéramos mayor eficiencia de nuestra comunicación, pero eso no quiere decir que no estemos ganando la batalla. Eso me lleva a preguntarte, después de la pausa, si el gobierno ha tenido realmente una política comunicacional a lo largo de estos 14 años. ¿Cómo no? Les respondo después de la pausa. El canal de todos los venezolanos. VTV, el canal de todos los venezolanos. Delcy, la pregunta que quedó flotando es si el gobierno, a lo largo de estos años, ha tenido una política comunicacional, ¿no? Yo recuerdo que el presidente Chávez se quejaba mucho de la política comunicacional y solía decir incluso que no teníamos política comunicacional, siendo él el gran comunicador, ¿no? Pero es que la política comunicacional no es un medio. O sea, la política comunicacional es la gestión de la política. Entonces, muchas veces nos quejamos que no hay política comunicacional. No, claro que hay una política comunicacional, porque nadie fue tan ferozmente comunicador como el presidente Chávez. Y en sí, la revolución bolivariana es muy comunicadora. Cuando usted tiene medios y tiene, por ejemplo, que administrar pautas de televisión, de radio, se da cuenta que hay un pueblo entero que quiere comunicarse, que quiere decir algo. Entonces, sí hay una política comunicacional. Lo que no hay es una política comunicacional cartelizada y no la puede existir. Por ejemplo, pero tú tienes datos del número de medios que hay. Sí, claro. Existen en el país 2.800 medios de comunicación, entre ellos nacionales, privados, públicos y todo. Pero de esos 2.800 medios de comunicación, 800 son comunitarios. De tal forma que sí hay una comunicación. El error ha estado... ¿Qué incidencia tiene eso en la comunicación? Completa. ¿Dónde ha estado el error? Que usted no le puede dar el mismo tratamiento a la comunicación en las grandes ciudades, por ejemplo, que en el campo o en la montaña, o en ciudades que sencillamente, pueblos que están lejanos a las capitales. No se le puede dar el mismo tratamiento comunicacional, porque entre otras cosas los intereses son completamente divergentes. Nosotros vamos ahorita a un proyecto de regionalización de la comunicación. ¿Dónde puede existir una política comunicacional coordinada y ordenada? En esto, en la política de la maldad, en la política de la negación. Es más fácil cartelizarse acá. Nosotros no, nosotros somos una gran fuerza de convergencia, de revolución. El gran polo patriótico, por ejemplo. El gran polo patriótico quiere decir que entonces hay factores de oposición al gobierno. No, somos fuerzas vivas en revolución.
Y somos fuerzas vivas además con percepciones políticas e ideológicas que convergen, pero no son idénticas. Entonces la política comunicacional a veces la hemos mal comprendido en el sentido de decir, bueno, debe ser cartelizada. No, yo no creo que deba ser cartelizada. Y no deberíamos parecernos a esto tampoco. Y además ¿Cómo hacer entonces? ha sido una política comunicacional, yo digo que la pregunta es buena y malvada en los dos sentidos. ¿Por qué? La pregunta que usted me hizo, doctor. Bueno, es buena porque permite explicar justamente que la política comunicacional no es como decir voy a fijar los precios del arroz y la carne, no. La política comunicacional es la gestión de la política y no hay nada, entonces viene lo bueno, no hay nada más sabroso que gestionar la política. Entonces nosotros tenemos un sistema de medios con los cuales hemos no solamente avanzado, sino que hemos resistido la feroz campaña de oposición que traspasa los límites de la libertad de expresión, lo hemos resistido con nuestros medios públicos, con el sistema de medios públicos que va desde el megáfono hasta un complejo sistema audiovisual, por ejemplo. Ahora, tú en el cargo que tienes en este momento, tú entiendes el desafío que tienes planteado Claro, tremendo. de desarrollar esa idea. Tremendo, sí. Y ya hemos avanzado. El presidente Nicolás Maduro nos aprobó, por ejemplo, la creación de los subsistemas. ¿Qué subsistemas vamos a tener? Bueno, ¿Qué que piensa ya el presidente de eso? No, el presidente dice que definitivamente va a ser una herramienta para nosotros avanzar en esta materia. Pasa también existe un equipo de gobierno muy calificado. Ahora, ese equipo de gobierno también quiere expresar su Pero gestión. ese equipo de gobierno entiende la política comunicacional tal como tú la planteas. Sí, hemos tenido reuniones en el Consejo de Ministros donde esto se ha discutido sin ninguna, sin ningún temor y sin ninguna molestia. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, las transmisiones en vivo. Yo, en exageración pedagógica, decir, mire, existen países donde las vacas que vuelan pasan una vez cada 100 años. Pero en Venezuela vuelan vacas todos los días. ¿Qué quiere decir esto? En Venezuela hay noticias todos los días. Entonces nosotros lo que tenemos es que administrar justamente cómo presentar la información y cómo comunicarla al ciudadano. Y sobre todo, doctor, insisto, el respeto a la libertad de expresión, incluso así sea para la cartelización del mal, y el respeto a la información veraz y oportuna del ciudadano. Ahora, si no hay obra de gobierno, no puede haber información. ¿No? Habría que inventarla, ¿no? Bueno, entonces me va a hacer a mí decir una confidencia. No, diga. El problema es que hay mucha obra de gobierno, y esto no lo digo Ajá. como en términos publicitarios. Es impresionante la cantidad de cosas que uno tiene que decir al día y cómo la enmarcamos en una línea estratégica de comunicación. Pero hay muchísimas cosas. Mira, nosotros nos da ordenando la pauta para atender todo lo que se va a decir, porque hay cosas que decir, nos da en la madrugada, todavía estamos en ese trabajo. Felizmente, no me quejo, estoy feliz de que sea así, estoy feliz de que nosotros podamos tener un ministerio que sirva de soporte y de apoyo a la gestión de los compañeros ministros. Ahora, el desafío estaría en que hay que convencer al ciudadano, el objeto de la información, ¿no? De que eso es así, de que hay obra. Ahorita vamos a otra etapa, que es la etapa de hacer al ciudadano partícipe de esa información. Ajá. O sea, no solamente nosotros comunicar la información, sino que el ciudadano ahora me diga a mí si esa información de verdad lo está impactando o no en su vida cotidiana. Si la cree. Y si la vive. Y si la vive. Correcto. ¿Y cómo hacerlo entonces? Estamos estableciendo mecanismos de comunicación interactivos que se van a ver muy pronto en la calle. Eso significa que hay que recoger esa opinión de alguna manera. Eso A través de significa... encuestas, a través de... No, incluso interactivo en la televisión, en los medios de las redes sociales, vamos a poder interactuar con el ciudadano, quizá le voy a quitar unos minutos a los ministros en la pantalla en vivo, pero se la voy a dar al ciudadano para que me diga, o sea, de verdad, si le está impactando, por ejemplo, el medio de transporte que inauguró el presidente Maduro en Barquisimeto, por ejemplo, eso debería tener un impacto, el ciudadano tendría algo que decir al respecto. Ya el gobierno lo dijo, el gobierno lo hizo y el gobierno lo dijo. El presidente Nicolás Maduro hizo anuncios en el gobierno de calle que se están cumpliendo. Bueno, ya lo dijimos y ya lo hicimos. Ahora falta saber si el ciudadano realmente lo está viviendo y lo está sintiendo en su vida cotidiana. Por ejemplo, ya para cerrar esta idea, gobierno de calle. El gobierno de calle, que es un método de gobierno del presidente Maduro muy importante, porque normalmente el poder genera entropías.
Y la entropía del poder es negadora de la realidad. Bueno, el gobierno de calle justamente es el gobierno en la calle, sintiendo la vida cotidiana y el devenir diario de las personas. ¿Tú crees que la gente está percibiendo que eso es así? Sí, completamente. Sí. Completamente. Y yo creo que por eso es que el ciudadano le ha impactado tan positivamente al gobierno de calle. Solamente en términos de comunicación, yo le puedo decir que lo que fue la primera etapa del gobierno de calle fueron más de 4.000 transmisiones. Ahora, ¿eso es para explotarlo de una forma técnica? No. Eso es para decir, mire, este es un método de la calle, con la gente. Y eso es importante. Eso nos remite al problema del rating o al tema del rating. La consideración general es que el rating de los órganos del Estado, órganos públicos, es muy bajo. Y que la competencia con el sector privado... Bueno, les voy a dar una mala noticia a los medios privados. Con la televisora digital abierta, nosotros vamos a tener un mecanismo real de medición. Porque, ¿qué ocurre con los ratings? ¿Cómo se mide ese rating? No es ni siquiera un instrumento pseudocientífico que me permita a mí saber si esos números que muestran los medios privados son reales, ni los de privados ni los públicos. Ahora, si usted me dice a mí que impera la realidad, bueno, es el gobierno del presidente Maduro quien sigue gobernando en este país. Entonces ese es el mayor rating que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente se impuso hay mayor apego a la política del gobierno y de la revolución bolivariana que el apego planteado a veces por factores opositores vinculados con grupos económicos. Entonces el mayor rating ya lo tenemos. Ahora bien, yo sí quiero, como ministra de Comunicación, un mecanismo científico de medición. Eso no lo vamos a tener con la televisora digital abierta. Igual para todo el mundo. Igual para todo el Sector mundo, público porque y sector nuestro privado. equipo técnico está elaborando un software de medición completo. Hasta, bueno, prácticamente como, ¿qué está pensando usted que va a cambiar de canal? Bueno, eso lo vamos a poder medir. Entonces ya seremos científicos, podremos hablar de esto con mayor certeza y no con unos números que tradicionalmente nos han vendido, pero que cuando revisamos cómo se mide, no, eso no da para realmente captar la realidad. ¿A ti te gusta hacer pronósticos? Bueno, sí, es un reto interesante. ¿Qué pronosticas tú en el campo económico? Una mejoría, pero no A corto solamente, plazo. no solamente es mi pronóstico, las tendencias lo están mostrando. Fíjese, el tema de la inflación, que es un problema, pero un problema no solamente nuestro, es un problema que, digamos, existe en casi todos los países, pero voy a hablar es de Venezuela. El caso de la inflación fue tratada acá mediáticamente inadecuadamente, porque existe un problema, pero que muestra ya una tendencia, una inflación mensual, muestra una tendencia al descenso. ¿Qué hicieron los medios privados? Se cartelizaron en la inflación anualizada. Bueno, si usted me pregunta a mí por cuál es el pronóstico, no tengo duda, completamente segura, que vamos a una mejoría de la economía en todos sus aspectos. Y en eso el presidente no solamente acaba de nombrar el órgano superior de defensa de la economía, que va con medidas concretas ¿contra qué? Contra la guerra económica. ¿Y qué es la guerra económica? El acaparamiento, por ejemplo, y la especulación. Bueno, entonces son indicios a mí que me están diciendo, ¿va a mejorar la economía? Sí, va a mejorar la economía. Tenemos unos niveles de producción adecuados para obtención de divisas y el presidente Maduro ha dicho, tenemos las divisas. Lo que estamos es creando los mecanismos para que esas divisas sean bien utilizadas. Estamos combatiendo la inflación, comienza la tendencia descendente de la inflación. Entonces sí, puedo decir, no solamente mi percepción o mi opinión, sino que hay indicadores reales de que va a mejorar la economía. Pronóstico político. Avanza, la revolución avanza y mejora. Vamos para un futuro mejor. Tampoco tengo duda y no estoy, digamos, haciendo panfletización de lo que estoy diciendo. Creo que el pueblo venezolano es un pueblo hoy que muestra unos niveles de conciencia política que no existían hace 40 años, o que si existían fueron sencillamente aniquiladas por la oposición, que hoy además es esa misma oposición, o los hijitos de esa oposición son los que pretenden, con una expresión mucho más peligrosa, porque es una expresión violenta, pretenden imponer. No, el pueblo venezolano, yo en ese sentido estoy tranquila porque el pueblo venezolano tiene unos niveles de conciencia política realmente impresionantes. Pronóstico electoral, 8 de diciembre. Vamos a una victoria, una más. Nuestros candidatos están dando muestras. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Por qué?
Porque mientras nuestros candidatos están en campaña, los candidatos de la oposición andan en otra cosa. Ahora, usted me está preguntando electoralmente, vamos a una victoria segura. Pero alarmante en el sentido de en qué anda la oposición. Ya empezaron con sus campañas desde afuera a decir y atacar al árbitro electoral. Entonces, eso es un alerta para nuestra población, alerta. Hay una campaña de descrédito del árbitro electoral. ¿Por qué no se van a hacer campaña a los barrios? ¿Por qué no recorren los rincones del país haciendo campaña, llevando su programa de gobierno? ¿Por qué se enfocan solamente en los ámbitos de violencia? Ayer Capriles decía, bueno, pedimos la intervención de la Organización de los Estados Americanos, no importa que sea por vías violentas, o yo vine a los Estados Unidos a defender los intereses de Venezuela. ¿A quién se le ocurre ir a defender los intereses de nuestra patria en los Estados Unidos? ¿Eso tiene coherencia patria? No tiene coherencia patria. Entonces, así como estoy afirmando que vamos a una victoria segura, también hago un llamado a nuestra población a que estemos alerta, porque obviamente los planes de la oposición no coinciden con el mapa electoral, están en otra ruta. Bueno, Delcy, muchas gracias. Muchas Mucha gracias, suerte. doctor. Una pausa y a regresar a los confidenciales. PTV, el canal de todos los venezolanos. PTV, el canal de todos los venezolanos. Y ahora los confidenciales. Las elecciones operan de muy diversas maneras en los distintos países. Digo esto porque con motivo del 40 aniversario del golpe contra el presidente Salvador Allende, estuve revisando episodios y datos que precedieron a la fecha aciaga. Este dato que voy a citar tuvo gran importancia en los sucesos de aquel septiembre trágico del año 1973. Allende ganó las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970, con el 36,3% de los votos, derrotando al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Y en las elecciones municipales de 1971, en plena ofensiva de la derecha, con desabastecimiento, inflación, terrorismo y crisis general de los servicios públicos, provocada por el sabotaje, la Unidad Popular, liderizada por Allende, en 3 años, en medio de un brutal acoso, pasó de una votación de 36,3% al 49,73%. La fuerza del pueblo creció en las urnas electorales 13,70%. Este elemento fue determinante para que la derecha y los militares golpistas, que apostaban al fracaso electoral con motivo de la crisis de la Unidad Popular, montaron la ofensiva basada en la idea de que Allende no podía ser derrotado electoralmente. Fue un dato que hábilmente manejó la derecha, estimulando las versiones de que había que recurrir al golpe tal y como finalmente lo hicieron el 11 de septiembre de 1973. En una minuta sobre eventos efectuados entre voceros del gobierno y representantes del sector privado de la economía del país, figuran consideraciones de esta naturaleza. 1. El sector privado debe trabajar con el Estado y viceversa para aumentar la producción y la exportación. 2. El presidente Maduro ha dado expresas instrucciones para que se desmonten las trabas burocráticas que entorpecen la producción y la operación del sector gobierno y del sector privado que marchen adelante. 3. Se eliminará o modificará la ley de ilícitos bancarios a los fines de marchar hacia una economía amplia e inclusiva. 4. El presidente Maduro ha ordenado reunirse con quienes quieran producir, Estado y privado, sin exclusiones. 5. El sector privado debe presentar una agenda al gobierno para incrementar la producción e ir hacia la exportación. 6. El gobierno se ha reunido y conversado hasta ahora con más de 5.000 empresarios, y no propiamente de maletín. Hasta aquí esta información. Una intensa campaña de desprestigio contra Venezuela
sus instituciones y personalidades dirigidas desde el exterior por el ex embajador de Estados Unidos en Caracas, perteneciente al sector más reaccionario del Partido Republicano de los Estados Unidos, Otto Reich, tiene su origen en una demanda intentada contra el Banco Venezolano de Crédito y Óscar Mendoza, implicados en el tráfico de oro y de divisas, por 3 ciudadanos venezolanos que se sintieron injuriados y vilipendiados a través del sitio web suscrito por Alex Boy, quien obedece instrucciones de dirigentes empresariales y políticos en el país junto a García Mendoza. El respectivo juicio se transó. Sin embargo, Otto Reich sostiene que como lobista ha dejado de percibir por contratos en Venezuela $200.000 mensualmente, debido a que le fueron canceladas diversas operaciones comerciales. Pregunta de Vladimir Putin a Obama, comillas, ¿recuerda, señor presidente, que usted es Premio Nobel de la Paz y ahora quiere hacer la guerra? Es indudable que Putin ha demostrado más habilidad en el manejo de la política exterior que Obama. Ha demostrado firmeza y creatividad, mientras que el presidente norteamericano se muestra indeciso y carente de capacidad para adoptar iniciativas. En un nuevo informe de Edward Snowden, el exagente de la CIA refugiado en Rusia, aparece un dato que confirma lo que está pasando con el espionaje mundial que adelanta el gobierno de los Estados Unidos. En el destino que en el presupuesto de 2013 se le da a los fondos reservados en inteligencia, la CIA aparece con el mayor presupuesto destinado al ciberespionaje. De un total de $52.000 millones, tiene asignados $14.700 millones. Y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, $10.800 millones. ¿Por qué sorprenderse con la vasta red de espionaje extendida por el mundo sobre la política y la actividad económica y comercial por los Estados Unidos? Ramón López, hermano de Óscar López, solicitado por las autoridades judiciales por actividades delictivas y secretario de gobierno de Capriles Radosky en el estado Miranda, actualmente en el exterior, es el jefe de logística del candidato de la MUD a la alcaldía del municipio Libertador. La corrupción en España, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, está rompiendo récords y llega a extremos solo comparables con los que se dan en grupos dirigentes del Partido Primero Justicia que mantienen estrecha vinculación desde Venezuela con el PP español. Lo último que aparece en el caso Bárcena es que a la solicitud del juez de la causa de los discos duros del ordenador del tesorero del PP, la respuesta es que estaban inservibles porque habían sido machacados, con lo cual se destruyó la importante información que contenían. El nuevo refugio de los corruptos que huyen de la justicia venezolana, de conspiradores, terroristas, banqueros quebrados y personas que alegan ser perseguidos políticos y no lo son, es Costa Rica. Se percata esa nación centroamericana que expone su historial democrático y su tradición de asilo, acogiendo personas descalificadas y con amplios prontuarios. Igual está sucediendo con República Dominicana, donde los que invocan la condición de perseguidos políticos por el gobierno venezolano están recibiendo consideraciones especiales de las autoridades de la isla. ¿Qué pasa? ¿No les interesa una buena relación con Venezuela? Pronto aparecerá en Colombia un material que afecta directamente a Álvaro Uribe. Se trata de la interceptación que hiciera el DAS a numerosas conversaciones del expresidente con dirigentes de la FARC, reveladoras de una relación escabrosa que el personaje ha negado sistemáticamente. En el SEBIN, organismo de inteligencia del Estado que dirige el titular de Relaciones Interiores, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, hubo consenso para apoyar y profundizar las investigaciones sobre violación de derechos humanos durante la Cuarta República. En un acto con participación de la Fiscal General y familiares de las víctimas, se suscitó una situación que impactó a los asistentes. Brenda Esquivel, víctima de la represión para la época, quien perdió al hijo que tenía en el vientre debido a las torturas de que fue objeto,
dijo que al entrar a la sede del SEBIN lo había hecho con angustia, ya que recordaba que cuando la llevaron a la DICIP en la Cuarta República fue golpeada brutalmente, entre otros funcionarios, por el entonces director del organismo, Remberto Uzcategui. Aumenta la preocupación en la MUD y en el entorno de Capriles Radosky por las reacciones que se vienen dando en el seno de la oposición debido a la viajadera de este y a la poca atención que le dedica a la gobernación de Miranda. Ahora se suma el viaje a los Estados Unidos, la actividad que realiza en Miami y otros lugares sin explicación de ningún tipo. En la oposición se considera que las críticas que se le hacen al ex candidato presidencial por este motivo están calando en la población. Confidencial al cierre. A raíz de la filtración de información por el analista de inteligencia Edward Snowden sobre el programa de espionaje a las comunicaciones realizado por la Agencia de Seguridad Nacional NSA de los Estados Unidos en diferentes países y a su vez la colaboración de algunos de ellos con la empresa Booz Allen Hamilton, se desprende lo siguiente. Primero, aun cuando de la empresa BAS no aparecen sus oficinas o las cerraron en diferentes países, en Latinoamérica se conoce que operó o opera y la asistieron algunos gobiernos y entidades de inteligencia. Durante los años 90 se agudizó la competencia interregional con propuestas y participación en la elaboración del llamado Plano Plurianual, Políticas Neoliberales, que establece objetivos y metas que posteriormente condicionaban los presupuestos anuales, política que fue empleada por Fernando Henrique Cardoso en Brasil, país donde estaba instalada la empresa desde el año 2000. Segundo, en los documentos filtrados por Snowden se menciona a Puerto Rico como centro de espionaje clandestino para varios países latinoamericanos. Ambas agencias, NSA y CIA, están encargadas de realizar a través de uno de sus tantos programas, como el superprograma FONSAN, el programa principal del Chelón, una recolección de información por una red de 16 unidades satélites de otros países y otros equipos de comunicación, estando sus bases operacionales en la base naval ubicada en el barrio Sabana Seca, Puerto Rico. Esta operación desde Puerto Rico está coordinada con otras oficinas diplomáticas de Brasil, Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Ciudad de Panamá. Hasta ahora, ningún país desmiente tal información y así la CIA y la NSA interceptan miles de millones de mensajes electrónicos, llamadas telefónicas, textos y comunicaciones por Internet privados. A través de nexos de trayectoria de satélite, se señala desde la órbita del satélite Echostar 6, mostrando su respectivo recorrido en el espacio de Venezuela. Aun cuando este satélite tiene una función aparentemente de transmitir la señal de televisión, opera en Estados Unidos, Hawái, Alaska y Puerto Rico, pero retransmite sus datos a la base de Sabana Seca en la isla del Caribe, transitando del espacio espectral hasta el lugar en que es recogida la información. Hasta aquí el programa de hoy.